Hola, ¿qué tal? Yo soy Ernesto Navarrete y en este video vamos a hacer un pequeño análisis sobre la dificultad de estudiar las emociones psicológicamente desde diferentes paradigmas. Vamos a comenzar definiendo el término emoción. Este término, pues desde mi formación como lingüista me interesa primero irme a la parte etimológica, ¿no? Esto viene del latín emotio, que se relaciona con el movimiento, que se relaciona con el impulso. He encontrado algunos textos que dicen que este texto se empezó a popularizar, este término, perdón, se empezó a popularizar en el ámbito psicológico en el siglo XIX con un filósofo escocés que se llamaba Thomas Brown. Sin embargo, también hay otros historiadores que hablan de que el término se venía utilizando ya en el siglo XIX con cierta naturalidad. Incluso Charles Darwin publica un libro que se llama La expresión de las emociones en el hombre y los animales. Es decir, queda evidente que el término emoción ya se empezaba a utilizar desde muchísimo antes de que se rastreara su surgimiento en el siglo XIX. Pero podríamos decir que su uso, como lo que entendemos el día de hoy con emociones, es relativamente moderno. Sin embargo, no hay que perder de vista que los griegos ya discutían sobre las emociones en sus escritos filosóficos y que establecieron una base que iba a influenciar más hacia el futuro muchos y muchos siglos de pensamiento. Claro que para los griegos no se llamaba emoción, ellos le llamaban el pathos, ¿no? Que es de ahí de donde viene la palabra patología. No es curioso que venga la palabra patología de este término que tenían los griegos para nombrarle algo que precisamente nos abruma, para llamarle algo que nos provoca cambios en el interior. Me gustaría abordar este video no tanto dándole nombre a los paradigmas, hablar de estructuralismo, hablar de positivismo, hablar del paradigma fenomenológico, sino hablar de paradigmas a partir de la concepción que se tiene del ser humano. Y justamente me gustaría empezar en el paradigma del ser, el ser como lo entendían los griegos. Para los griegos, el pato, vamos a decir emociones a lo largo del video, pero sépanse que ellos no le llamaban emoción, ¿no? Pero los patos, la emoción eran parte integral de la existencia humana para los griegos, pero también estaban relacionados con el cosmos, ¿no? Platón y Aristóteles, por ejemplo, veían las emociones como elementos que eran esenciales del alma, elementos que eran esenciales de la virtud. Las emociones en este paradigma clásico estaban directamente vinculados también con la ética, con la búsqueda de equilibrio, con la búsqueda de armonía. Sin embargo, su estudio presentaba la dificultad de entenderlas en el contexto de una visión holística entre el ser humano y su entorno, ¿no? Esto requería una comprensión muy profunda de la interconexión que había no solamente de las emociones con el ser humano, sino también con la ética y también con la cosmología, ¿no? Recordemos que en ese episteme, en ese sistema de pensamiento, existe una relación con toda la naturaleza, ¿no? Ya cuando viene la modernidad, René Descartes introduce un nuevo paradigma al que le vamos a llamar el paradigma del hombre. Es decir, transitamos del ser al hombre. Aquí el sujeto cartesiano, ese sujeto, el del cogito ergo sum, se convierte en el centro del conocimiento. Todas las emociones desde esta perspectiva van a ser fenómenos psicológicos internos que deben ser comprendidos y analizados científicamente. El sujeto cartesiano, el hombre, perdón, el hombre cartesiano, desde esta perspectiva, pues ya no está relacionado con la cosmología, ya no está relacionado con los astros, ¿no? Aquí tiene consigo el ser un conflicto, este ser que ya se transformó en hombre, en separar las emociones de la racionalidad, ¿no? Esto va a generar un dualismo mente-cuerpo que todavía podemos decir que ha perdurado en la psicología moderna. La ciencia en la época de Descartes intentaba desentrañar las emociones, pero viéndolas siempre como procesos internos, enfrentándose a una dificultad que da surgimiento al paradigma positivista, ¿no? La complejidad de cuantificarlas, la complejidad de estudiarlas de una manera que llaman ellos objetiva. En respuesta a esto viene el psicoanálisis, ¿no? Iniciado por Sigmund Freud, que se sitúa en un punto intermedio entre el paradigma del hombre
y del sujeto. Miren cómo ya avanzamos del ser al hombre y después al sujeto. En una obra muy interesante que tengo por aquí que se llama Tótem y Tabú, Freud explora las emociones y sus raíces en la psique humana y en las estructuras primitivas. Para el psicoanálisis, las emociones están arraigadas en el inconsciente y son influidas por experiencias tempranas, por conflictos internos. Hay una obra que no es de la época de Freud, que es un poquito más moderna, de Morton, que la tengo aquí también, que se llama El asesinato del alma, que yo creo que está muy ligada psicoanalíticamente, justamente porque ilustra cómo las dinámicas familiares, cómo el abuso emocional, cómo la historia de vida puede marcar profundamente la psique y producir ciertas emociones. Tengo otro libro aquí que se llama El hombre en busca de sentido, una maravilla, una obra de Viktor Frankl, que ofrece también una perspectiva, digamos, centrada en el sujeto, pero existencialista, ¿no? Donde las emociones están ligadas, pero a la búsqueda del significado, a la búsqueda de propósito en la vida, especialmente en situaciones extremas como las que vive lo puse de cabeza, las que vive el protagonista de esta obra. El estudio de las emociones en el psicoanálisis, en este paradigma que vamos a llamar el paradigma del sujeto, encuentra también otra dificultad, la dificultad de acceder al inconsciente. Se dice que el inconsciente es un concepto, digamos, aceptado casi sin resistencia por la psicología moderna, pero si lo viéramos desde perspectivas como la de Karl Popper, que era totalmente falsacionista, encontraríamos justamente el problema de la falsabilidad del inconsciente, ¿no? No hay manera de hacer una afirmación que se pueda demostrar en sentido opuesto. Entonces, bueno, esta es una de las grandes dificultades que plantea el paradigma del sujeto. Además de la subjetividad de las experiencias emocionales, la interpretación siempre va a variar enormemente entre los individuos y esto hace que las conclusiones sobre las emociones sean totalmente imposibles o por lo menos difíciles de generalizar. Hay un paradigma que me gusta mucho como lingüista que se llama el estructuralismo. El estructuralismo surge con pensadores como Levi Strauss, con lingüistas como Ferdinand de Saussure y pues bueno, no precisamente se llamaba el estructuralista, pero creo que también Michel Foucault nos introduce al paradigma del sujeto, un sujeto diferente al sujeto freudiano, ¿no? En este marco las emociones ya no son propiedad del individuo, sino que están determinadas por estructuras sociales y culturales. No hay que olvidar que Michel Foucault estaba influenciado por Nietzsche, que estaba influenciado por Heidegger, y él que nos propone la idea de el hombre ha muerto, ¿no? Es decir, el sujeto deja de ser el centro del conocimiento. El sujeto se convierte en un producto de las estructuras históricas y es como si tuviéramos al sujeto antes, que era el centro, que llamábamos el hombre y que era el centro de toda la realidad, y el centro epistemológico, y quitar al sujeto de ese centro epistemológico para poner en el centro a la estructura. Es decir, el sujeto ahora es parte de esta estructura y no necesariamente el centro, el origen del episteme, ¿no? Las emociones en este paradigma empiezan a ser entendidas ya en un entramado social, en una urdimbre cultural que lo hace suficientemente variable como para que su estudio se vuelva todavía más complejo. Esta frase de el hombre ha muerto está muy relacionada con la idea de Nietzsche, de su proclamación de Dios ha muerto. Quiero hacer esta relación o este paralelismo entre la afirmación Dios ha muerto, nietzscheana, que marca finalmente, valga la redundancia, marca el fin de un paradigma, marca el fin de un episteme, de un sistema de pensamiento que estaba basado en la centralidad de Dios, en la moral, en el conocimiento, y para Nietzsche esta muerte implica una liberación, pero también implica una crisis de valores. La muerte de Dios, o la idea de la muerte de Dios, implica que las estructuras que sostenían las emociones, las estructuras que sostenían la moralidad, se derrumban. Y entonces surge una necesidad de nuevos marcos para entender la experiencia humana. Este cambio de paradigma quiere representar, más bien quiere repensar las emociones en un contexto donde los antiguos valores, donde las estructuras que estaban guiadas siempre por Dios,
ya no son válidos. Y esto va a crear un vacío epistemológico, una búsqueda de nuevos fundamentos que vienen a cubrir nuevos paradigmas como el estructuralismo, pero pues como todo episteme siempre va a entrar en crisis. No quisiera dejar de hablar de paradigmas como el conductismo, ¿no? Entendemos el conductismo liderado por Watson, liderado por Skinner, un paradigma en el que las emociones son observadas, son estudiadas como respuestas a estímulos externos, y este enfoque es un poco reduccionista, aunque bastante útil. Está reduciendo las emociones simplemente a comportamientos observables. Esto significa o implicaría que la experiencia subjetiva, que a lo mejor podría enriquecer mucho al estudio de una emoción, pues queda completamente ignorada, ¿no? Hay otros paradigmas que se acercan un poquito más a este nuevo sujeto. El humanismo, por ejemplo, con figuras como Carl Rogers, como figuras como Maslow, colocan al individuo y a sus experiencias nuevamente en el centro del estudio, ¿no? Veamos cómo va cambiando el ser humano de lugar, ¿no? De estar dentro de la estructura, estar fuera de la estructura, hacer parte del conflicto epistemológico. Bueno, para Maslow, para Rogers, para el humanismo en general, las emociones ya son vistas como componentes del crecimiento personal, como componentes de la autorrealización. Este paradigma, pues aunque es bastante enriquecedor, también tiene sus dificultades. Tiene la dificultad de capturar científicamente toda la experiencia subjetiva. Hoy en día, con todo el avance tecnológico, pues nos enfrentamos a un nuevo paradigma en el que las neurociencias han ganado muchísima relevancia, ¿no? Las neurociencias han buscado entender las emociones desde una perspectiva biológica. Este nuevo paradigma ha explorado cómo se generan en el cerebro, en el sistema nervioso, cómo las emociones pues están guiadas por neurotransmisores, y nos ofrece datos concretos, observables, cosas que el positivismo no podría despreciar, pero están pasando por alto el contexto cultural, la experiencia subjetiva. Es decir, ninguno de los paradigmas que han surgido, el paradigma del ser, el paradigma del sujeto dentro de la estructura, el paradigma del sujeto fuera de la estructura, el hombre como lo concebían los pensadores como Levi Strauss, ninguno de ellos está aislado, ¿no? Todos los paradigmas complementan el estudio de un objeto tan complejo como lo son las emociones. Veamos que, por ejemplo, a la caída de la Unión Soviética, con el declive del marxismo, viene una necesidad de una nueva crítica de la realidad capitalista, ¿no? Se necesitaba criticar al capitalismo, pero fuera de Marx, ya. Olvidándose de Marx, pues justamente viene Heidegger a cubrir ese vacío, ¿no? Este filósofo liquida por completo al sujeto tradicional. Argumenta que la realidad es apropiada por la técnica. Entonces viene esta pregunta que he visto en algunos videos de análisis filosóficos. Si el hombre ha muerto, ¿quién está en las calles? ¿Quién está en las calles? En algún momento pues lo fue el sujeto dentro de la estructura, pero me gustaría hablar del individuo moderno. Como doctorante en psicología me gusta pensar en los cambios epistemológicos desde el concepto que se ha tenido de nosotros mismos como humanidad, ¿no? El individuo, pues me gustaría llamarle a este paradigma, el paradigma del individuo, que no es un sujeto centralizado, que es una entidad moldeada por fuerzas técnicas, por fuerzas capitalistas, un individuo que también tiene emociones, como las ha tenido el ser, como las tenía el sujeto, como las tenía el hombre. Este individuo tiene emociones, pero son vistas como productos de la realidad técnica que vivimos. Y esto también presenta nuevas dificultades sobre su estudio, porque las emociones entonces son elementos manipulables. Si algunos paradigmas nos han demostrado que son cuantificables, pues también podemos decir entonces que son manipulables, que están dentro de un sistema técnico, que las podríamos despojar de su riqueza subjetiva, vivencial y reducirlas simplemente a neurotransmisores, o podemos también entenderlas desde su experiencia subjetiva, lo cual le ha dado, por ejemplo, muchísima
relevancia a paradigmas como el paradigma fenomenológico. Hemos recorrido la evolución de paradigmas desde el ser griego hasta el individuo moderno en este video. Creo que como conclusión me queda decir que cada paradigma implica diferentes enfoques, diferentes desafíos en el estudio de las emociones, y desde la integración holística de las emociones, pasando por la separación cartesiana entre mente y cuerpo, pasando por la influencia estructuralista y la técnica en el individuo, podemos concluir que cada paradigma nos ofrece una perspectiva única, pero también compleja sobre las emociones. Yo defiendo esa hipótesis, la hipótesis de que estamos en la cúspide de un nuevo paradigma, al que me gusta llamar el paradigma del individuo, un paradigma que enfatiza los enfoques fenomenológicos y subjetivos centrados en la experiencia individual. ¿Que tiene sus peligros? Claro que tiene sus peligros, porque esto da mucho lugar a que se pueda manchar, a que se pueda contaminar de ideologías, pero no podemos negar la popularidad que tienen, ¿no? La creciente popularidad de este tipo de paradigmas, y esto sugiere que entender al individuo como centro de la experiencia emocional nos puede permitir abordar mejor las complejidades y las singularidades de las emociones humanas. Nos enfrentamos, por supuesto, al desafío de respetar, de comprender la subjetividad individual, lo cual le añade una capa adicional de dificultad a nuestro estudio, pero creo que todo aquel que se dedica al estudio de la psicología, ya sea al estudio de la emotio, al estudio del pathos o al estudio de lo que hoy entendemos como emoción, debe tener la mente abierta para que podamos entender no únicamente desde un solo paradigma, sino desde todos los posibles paradigmas que nos permitan explicar el tan complejo objeto de estudio que suponen las emociones. Muchísimas gracias por ver este video y que tengan un excelente día.